Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a la reunión. Aquí Templo Calvario les invita. Vamos a estar teniendo el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, sean bienvenidos a escuchar un mensaje de la Biblia. La lectura que vamos a tener está en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, y dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Que Dios bendiga su palabra, la aplique a nuestros corazones, y recordemos algo, queridos hermanos. Recordemos la lectura que hemos tenido para saber cómo lidiar con el pecado. Otra lectura. El libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 47 inclusive. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según sus necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios bendiga su palabra. Bienvenidos, hermanos. Y especialmente le damos la bienvenida al pastor Pablo con su esposa y con su hijito que está por... Bienvenido. Así que, pastor, todo el tiempo para usted. Te voy a tomar la palabra. Dios le bendiga y le use. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Gracias a Dios por poder encontrarnos. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, con gratitud en nuestros corazones, venimos a ti en esta hora. Amén. Para darte a ti la honra y gloria que tú te mereces. Oh, sí, Padre. Poder poner nuestras vidas, oh Dios, en tus manos. Amén. Bendice cada hogar, familia Amén. aquí representado, Dios. Y que juntos podamos acercarnos a ti con gozo en nuestros corazones. Amén. Que realmente tú quites de nuestras mentes, de nuestros corazones, Amén. todo aquello lo cual no proviene de ti, No, sí. para que podamos, oh Dios, estar atentos a lo que tu palabra quiere decirnos sin duda. Amén. No, sí. Así nos encomendamos en tus manos, oramos agradecidos, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, gracias a Dios poder encontrarnos. Como decía el pastor, en esta oportunidad vine acompañado por las dudas. Oh, sí. No, en otras oportunidades hemos estado con algunos integrantes de la Junta, ¿verdad? Pero en esta oportunidad estuvimos allí en Montevideo. Algunos quizás conocen a mi hermana Nelly. Ella fue intervenida hace unos 10 días atrás. Está recuperándose bien, gracias a Dios. Sí. Y bueno, aprovechamos entonces, ya que estábamos tan cerca de Montevideo, nos fuimos primero a Montevideo y nos encontramos allí que nuestro hijo mayor completaba un año casado también. Oh, Entonces ya hicimos la vuelta redonda, dice, y estamos gozosos de poder estar con ustedes en esta tarde. Amén. Y luego, Dios mediante, ya estaremos regresando a nuestra ribera allí. Me decía mi hijo, el del medio que quedó por allí, dice, bueno, solo llueve y llueve acá, desde que ustedes se fueron. Digo, bueno, me están extrañando, son las lágrimas. sí. Pero ya vamos a volver luego, ¿sí? Muy bien. En esta tarde quisiera compartir con ustedes, podríamos decir, algunos secretos. Y a la vez que compartimos su secreto, deja de ser secreto, ¿verdad? Y entonces quisiera compartir con ustedes algo acerca de una iglesia que avanza, una iglesia que triunfa aquí en este mundo. Y por eso hemos leído allí Romanos capítulo 6 y hemos leído allí Hechos capítulo 2. Y voy a leer nuevamente allí los últimos versículos del capítulo 2. Dice el verso 46 de Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Y podemos pensar, bueno, hoy más que nunca, sin duda alguna, ¿verdad? Son muchos los que están buscando la iglesia perfecta. ¿Sí? Bueno, quisiéramos una iglesia perfecta. Una iglesia que tenga muchas almas, una iglesia que tenga muchos proyectos, una iglesia que se vea quizás un gran movimiento. Un predicador allí elocuente. Bueno, y esa es la idea quizás que nos hacemos y decimos, bueno, sí, una iglesia perfecta, ¿no? Tiene todo, no falta nada. Luego miramos nuestra sociedad, ¿sí? Miramos la sociedad que nos rodea
Y desde luego que lo vemos ¿cómo? Bueno, desde luego que lo vemos enredado en las cosas de este mundo. Vemos una sociedad enredado en lo que este mundo le ofrece, tratando de encontrar solución para sus vidas. Todos tenemos nuestras adversidades, problemas, dificultades, enfermedades, problemas en el hogar, en la familia, en el trabajo, en fin. Bueno, todos buscan, sin duda alguna, encontrar la solución. Pues bien, mirando la sociedad podemos nuevamente pensar, detrás de una sonrisa, ¿qué vemos? Bueno, a veces nosotros estamos en el interior, ¿verdad? Y hay otro clima en el interior. Pero vaya usted a una ciudad grande. Bueno, allí realmente vemos gran desconfianza, preocupación, tristeza, amargura. Un montón de cosas encerrado que en oportunidad del ser humano lo disimula con una sonrisa. Teniendo en cuenta el entorno que rodea a la sociedad de hoy día, los falsos maestros, allí con sus falsas enseñanzas, se levantan y ofrecen promesas que en oportunidad, podríamos decir, se torna difícil desechar. Difícil decir que no. ¿Sí? Bueno, y allí surge el ofrecimiento. Usted que tiene este problema, venga a nuestra iglesia. Bueno, usted que sufre de esta enfermedad, esta es la semana de la sanidad. ¿Sí? Bueno, pero no se pierda, porque el viernes es el día de los milagros. Y no se pierda ese día sin duda alguna, pero aún más, no deje pasar el domingo de la prosperidad. Y podríamos seguir, ¿verdad? Lamentablemente enumerando cosas que en oportunidad parece, bueno, perdonen la expresión, pero un remate de ofrecimiento, ¿verdad? ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita aquello? Ahora podemos preguntarnos, ¿nuestro Dios tiene poder y autoridad para obrar a nuestro favor y hacer lo que nombramos nosotros y muchas otras cosas más? Sin duda alguna que sí. Dios tiene autoridad, Dios quiere obrar sin duda alguna. Dios quiere extender su mano de misericordia y aún hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o necesitamos. Pero tenemos que llegar a entender, Dios no solo quiere un día de milagros. Dios no solo quiere una semana de liberación. Dios no solo quiere una semana de prosperidad para su iglesia. Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere una iglesia despierta. Dios Amén. quiere una iglesia obediente a su palabra. Amén. Dios quiere una iglesia que realmente comparta el evangelio con las almas perdidas. Amén. Oh, Señor. Dios quiere una iglesia pura y sin mancha. Eso es Amén. lo que quiere nuestro Dios. Oh, Señor. Dios no nos está pidiendo grandes movimientos. Dios no nos está pidiendo grandes organizaciones, grandes proyectos para que Él esté entre nosotros. Dios está pidiendo corazones Oh, Señor. abiertos a Él. Amén. Dispuestos sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, a entregar nuestras vidas. Dios quiere realmente una iglesia, como decíamos, pura y sin mancha. Oh, Pues sí. para eso pagó Cristo un alto precio. Oh, Para eso pagó Cristo allí en la cruz, ¿verdad? Entregando su vida y derramando su sangre para obtener una iglesia justamente que triunfe. Una iglesia que avance. Una iglesia que realmente pueda ir adelante. Y que a pesar de los obstáculos y dificultades, la misma pueda continuar avanzando. La misma pueda continuar caminando. Sí. Siempre firme. Ahora podemos pensar, bueno, ¿cuáles serían algunos secretos para que la iglesia realmente avance? ¿Cuáles serían algunos secretos que nosotros necesitamos saber? Porque ya hemos nombrado algunos, ¿verdad? Bueno, tener una gran organización y coordinación en forma de que, bueno, todos los proyectos y todo lo que nosotros planifiquemos y organicemos se lleve adelante. Bueno, que tengamos nosotros un predicador elocuente. Que tengamos nosotros
una gran banda instrumental. Bueno, eso llama mucho la atención. Pero ¿cuáles serían algunos secretos que la iglesia debe saber para poder ser esa iglesia que realmente avance y triunfe y continúe caminando, sin duda alguna, rumbo a la patria celestial con pasos firmes? Y en primer lugar podemos pensar, o el primer secreto podríamos decir, para una iglesia que triunfa o que avanza, es una iglesia que no encubre su pecado. No, sí. Es una iglesia que no encubre su pecado. Bueno, leíamos recién aquí, ¿verdad? En Romanos, y vamos allí a Romanos. Capítulo 6, perdón. Romanos capítulo 6. Versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Consideraos muertos, dice el apóstol Pablo, al pecado, pero vivos para Cristo. Amén. El autor de Proverbios, en el capítulo 23, verso 18, expresa, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Ahora, en oportunidad consideramos pecado un acto inmoral. Bueno, cuando tenemos la idea del pecado, ¿verdad? Pensamos, bueno, algo que realmente es grande y salió a luz. Algo a lo cual todos quizás lo ven. Ahora podemos llegar a entender, en oportunidad el pecado está oculto. ¿Sí? En oportunidad el pecado está oculto y lo mantenemos escondido. Bueno, y nos hacemos los distraídos, ¿verdad? Y preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa? Y parece que la iglesia no funciona, y parece que la iglesia no avanza, y parece que la iglesia no prospera, ¿y qué pasa? Josué capítulo 7. Sí. Josué capítulo 7. Versículo 5. Dice. Perdón, estoy en Jueces. Josué. Ahora sí, Josué capítulo 5, versículo 7. Dice. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio
de vosotros. Amén. Amén. Y podemos nosotros llegar a entender, o podríamos decir en la oportunidad no entendemos al ser humano. Hay un dicho popular conocido que dice, vemos cara y no vemos corazón. Pero sin embargo podemos llegar a entender delante de nuestro Señor y Dios, Él no solo ve cara, Él ve corazón. Él ve lo que hay en cada una de nuestras vidas, sin duda alguna, ¿verdad? Y mirando nosotros estos versículos aquí en Josué capítulo 7, bueno, vemos que el pueblo allí cae ante el enemigo en batalla. ¿Y Josué qué dice? Ah, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán? Del otro lado estábamos bien, ¿no? Pero ahora, bueno, miren el problema que nos encontramos. Pero podemos llegar a entender, el problema no era el hecho de haber pasado el Jordán. El problema era el hecho que allí había pecado oculto entre el pueblo. El culpable no era Dios. El culpable no era el hecho de que, bueno, el líder, ¿sí? Bueno, sí, Josué, ¿para qué nos llevaste? Mirá. No. El problema allí realmente era que había pecado. Y allí la palabra de Dios dice, bueno, han hecho lo que Dios había dicho que no. Y todavía dice, bueno, lo tiene oculto, escondido, nadie sabe, nadie ve, nadie conoce. Pero sin embargo, bueno, allí estaba la raíz, podríamos así decir, de ese fracaso, de esa lucha perdida. Alguien había hecho lo que Dios había dicho que no. Y dice el verso 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y podemos ver que allí Dios, con mucha firmeza, ¿qué dice? Bueno, verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros. Y podemos pensar, bueno, son expresiones duras, ¿no? Ni estaré más con vosotros. Y podemos llegar a entender, bueno, esa es una realidad a la cual nosotros no podemos ignorar. Y no podemos hacernos los distraídos. Y tenemos que llegar a entender, Dios ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. No, Señor, amén. Y la palabra dice que el enemigo desde el principio, ¿verdad? Bueno, es mentiroso, es traicionero, es todo lo que nosotros ya sabemos y conocemos. Pero ¿qué nos dice? Que Jesucristo vino para deshacer las obras del maligno. Amén. Para deshacer esas obras, para deshacer todo eso que allí está oculto. Entonces nosotros tenemos que llegar a entender, no somos nosotros inconscientes, somos conscientes de lo que hacemos, de la forma que actuamos, de la forma que vivimos, sin duda alguna que sí. Y tenemos que llegar a entender, necesitamos nosotros volver una vez más, poner nuestras vidas delante de nuestro Dios. Amén. Necesitamos una vez más, quizás, confesar nuestros pecados. Amén. Necesitamos reconocer que realmente nos hemos equivocado y hemos tomado el camino de al lado y hemos dejado el camino de la verdad. Y allí realmente Dios decía, bueno, ni estaré más con vosotros si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Mis queridos, el pecado oculto es un gran problema en la iglesia. Y creo que hasta el momento el pastor no es detective ni investigador. ¿Sí? No nos corresponde. Bueno, a ver dónde va Jacinto. Bueno, ¿qué hizo María ayer? A ver, Manuelito, ¿dónde? No. Ni usted tampoco es un investigador. ¿Qué tiene que andar? A ver, la lupa para jugar. No.
Tú eres responsable por tu vida cristiana delante de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra vida cristiana delante de Dios. Amén. Y cuando allí realmente haya temor reverente delante de Dios, vamos a vivir una vida sin pecado. Amén. Y eso no quiere decir, porque la palabra de Dios nos advierte, ¿verdad? No quiere decir que nosotros nunca pequemos. Bueno, si usted piensa que un cristiano nunca peca, usted se equivoca, porque allí Juan dice que si alguien piensa que es sin pecado, bueno, no entiende la palabra. No, ¿Sí? Y se está engañando. Pero una vida sin pecado es llegar a entender, fracasé, pequé, lo confesé y me aparté. Amén. 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 ¿Sí? Esa es una vida sin pecado. Cada día. Y quizás en más de una oportunidad por día, ¿verdad? Tenemos que venir delante de Dios y pedirle perdón. Ahora tenemos que llegar a entender también, ¿verdad? Y perdonen la expresión que voy a utilizar, pero Dios no es juguete de un No, sí. Que todos los días estemos, bueno, sí, pero soy débil. Bueno, sí. No. Tenemos que ser sinceros, serios, responsables delante de Dios. Nuestra vida cristiana realmente, nuestro Señor nos ha comprometido, podríamos así decir, y veíamos días atrás allí en la iglesia en Rivera, ¿verdad? Que Jesucristo viene y se presenta y dice, yo soy la luz del mundo. Y luego que dice, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, es una responsabilidad. Es algo a lo cual realmente deberíamos analizar y pensar, bueno, ¿qué luz realmente estamos siendo nosotros? ¿Estamos siendo una luz que brilla o estamos siendo una luz opacada? ¿Estamos siendo esa luz a la cual se prende, bueno, y todos podemos disfrutar de ello? ¿O estamos siendo esa luz a la cual se la prende y se le esconde? Bueno, debemos llegar a entender, tú eres responsable por tu vida cristiana y debes tener presente, Dios todo lo sabe, Amén. Dios todo lo ve, Él todo lo conoce, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, está en todas partes. Y la palabra de Dios dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El libro de los Hechos nos narra, sin duda alguna, los comienzos allí de la iglesia. Y leemos los primeros capítulos y nos gozamos. ¿Sí? Pues allí nos relata que todos estaban juntos, todos estaban ocupados en el bienestar de sus hermanos. Y la iglesia dice, crecía. Bueno, volvamos allí a Hechos. Volvemos allí a Hechos capítulo 2. Y allí dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, Señor, amén. Y cuando analizamos nosotros estos principios podemos llegar a entender, en oportunidad nos falta bastante, ¿no? Oh, Señor, amén. Para realmente poder estar todos juntos, todos unánimes, todos realmente, como dice el apóstol Pablo, con ese mismo sentir. ¿Sí? Bueno, todos luchando para el bienestar del pueblo de Dios.
Pero lamentablemente a veces luchamos solamente para mi bienestar. ¿Sí? Bueno, nos gozamos al leer estos principios sin duda alguna y ver que la iglesia crecía, pero llegamos al capítulo 5 y allí nos encontramos con un pecado oculto. ¿Sí? Hechos capítulo 5. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y analizamos nosotros y pensamos, nadie sabía el verdadero entorno. Nadie conocía la verdadera realidad. Todo parecía estar muy bien. Un hermano más que supuestamente vende lo que allí era de él y lo trae para que los apóstoles lo utilicen en bien del pueblo de Dios en aquella oportunidad. Pero conocemos la historia, ¿verdad? No había actuado de forma correcta. Y allí el apóstol Pedro le dice, bueno, mira, la vida cristiana no es una vida de obligación o opresión. Si tú quieres hacer algo, hazlo de corazón sincero. Y de lo contrario, si vos no lo hubieras hecho, nadie te habría juzgado. Nadie te habría pedido nada. Pero lo que a Dios le agrada es que tú le mientas. Lo que a Dios realmente no le agrada es de que tú tengas esa vida a medias. Lo que a Dios realmente no le agrada es que tú, quieras engañar el ojo humano. Pero Dios conoce el corazón. Y allí Pedro decía, mira, no has mentido a los hombres. Has mentido directamente a Dios. Has mentido al Espíritu Santo. Y parecía, sin embargo, que estaba todo bien, ¿verdad? Podemos pensar, nuestro Señor y Dios apostó a una iglesia pura. Nuestro Señor y Dios apostó a una iglesia sin mancha. Nuestro Señor y Dios apostó a una iglesia sin envidia, porque la envidia también es pecado. Y nuestro Dios apostó a una iglesia sin murmuración, porque la murmuración también es pecado. Y nuestro Dios, sin duda alguna, que apostó a una iglesia sin amor hipócrita, porque el amor hipócrita también es pecado y desagrada a Dios. Y por eso tenemos que luchar por una iglesia sin pecado oculto. Ese pecado al cual nadie ve, nadie sabe, pero la oportunidad está encerrada en nuestro corazón. A Dios no le agrada. No debe ser esta nuestra actitud. No debe ser esta nuestra forma de vida aquí en esta tierra. Y luego pensar, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? A ver, vamos a rebobinar. Y allí como Josué, ¿verdad? Decir, sí, pero Jehová Dios, ¿para qué nos dejaste pasar el Jordán? Si del otro lado del Jordán estaba todo bien. Pero el problema, una vez más decimos, no era el hecho de haber pasado el Jordán. El problema era que allí había pecado. Entonces tenemos que analizar, ¿verdad? Cada día, cada uno de nosotros debe examinar su vida. Cada día, cada uno de nosotros debe examinar su vida, teniendo en cuenta, Dios todo lo sabe. Amén. Un segundo secreto en cuanto a una iglesia que avanza o triunfa, es una iglesia que ora. Señor. Es una iglesia que ora. Amén. Y somos rápidos para pensar, ¿no? El ser humano siempre está pensando. Y quizás usted diga, sí, pero me parece que el pastor se equivocó. La oración es tan importante y tendría que haber ocupado el primer lugar. Y no el segundo lugar.
Hace muchos años atrás, bueno, no, vamos a corregir, no hace muchos años atrás, era cuando yo era joven, ¿sí? Participé en una reunión de jóvenes en una iglesia bautista y fue donde escuché un coro y creo que después no lo escuché más, ¿no? Pero en esa reunión escuché un coro y el coro dice, espero acordarme más o menos cómo dice, pero dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Sí. Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Entonces, para que entendamos por qué empezamos nosotros por el pecado. Bueno, primero tenemos que arreglar nuestras cuentas delante de Dios. En oportunidad nos equivocamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, sí, yo ya oré a Dios. Bueno, ya arreglé mis cuentas aquí en esta tierra también, con el que está a mi lado. Bueno, ¿cómo puedes tú orar enojado, molesto, desconforme? ¿Cómo puedes tú poner la vida de quien sea? ¿Sí? Bueno, estoy molesto con mi esposa y voy a orar. ¿Qué voy a decirle a Dios? Bueno, sí, Dios, tú sabes que yo la amo tanto, pero falló. No. Primero tengo que arreglar las cuentas con mi esposa para poder luego tener libertad para acercarme a Dios y orar con sinceridad. Porque esa es la realidad. Tenemos que llegar a entender. Tenemos que orar con entendimiento. ¿Sí? Por lo tanto, un segundo secreto es que para que una iglesia avance, triunfe, debe ser una iglesia que ora. Hechos 2, 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Perseveraban en las oraciones. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar a Dios oración por Pedro. Y podemos nosotros llegar a entender, bueno, es un gran privilegio poder orar. Es una gran bendición, sin duda alguna, pero cuidado, hazlo con entendimiento. Porque en oportunidad, lamentablemente, mi oración manifiesta que yo estoy molesto con el pastor. Y no le digo personalmente, pero me pongo tan espiritual y empiezo a orar y le empiezo a dar. ¿Sí? Bueno, y mi oración de repente toma la actitud de aquel hombre al cual dice, fue al templo a orar. ¿Y qué decía? Bueno, te doy gracias, Señor, porque no soy como el pastor. No, yo soy... No. Y no utilizo quizás las palabras que utilizó aquel hombre, ¿verdad? Pero utilizo otros términos. Y lamentablemente no estamos orando con entendimiento. Simplemente estamos lanzando palabras. Entonces debemos llegar a entender. Es un privilegio poder orar. Pero cuando tú vengas al templo a orar, examina tu vida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 14, 15. Capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. ¿Sí?
Bueno, no es el hecho de que yo me ponga tan espiritual y empiece a ver que el hermano Jacinto tiene este defecto y el hermano Jacinto está en esta situación y Señor, corrija al hermano Jacinto y corrija al hermano Jacinto. ¿Y por qué no le digo, Señor, corrige mi vida? Oh, Señor, amén. ¿Por qué no le digo, Señor, organiza mi vida primero? Oh, Señor. ¿Por qué no le digo, Señor, realmente trata con mi corazón y ayuda para que de aquí en más yo sea ese cristiano, esa cristiana a la cual, bueno, desecho todo lo que no proviene de ti? Y empiezo a encaminar mi vida realmente en una forma digna y agradable delante de tu presencia, para después poder ayudar a mi hermano con amor, para poder realmente ayudar a mi hermano con la palabra de Dios, no con mi mente, con mis ideas, con lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que en oportunidad nosotros queremos organizar, verdad? Todas las cosas a mi manera. Y esto tiene que ser así porque a mí me gusta. ¿Sí? Bueno, y nadie tiene que decir nada porque la pared tiene que ser blanca porque siempre fue blanca. Y si mañana la ponemos verde, ¿qué pecado cometió ese hombre? ¿Por qué puso verde la pared? Cuando hay otras cosas mucho más importantes que el color de la pared y sin embargo no nos importa. Oh, Señor. Bueno, sin duda alguna, necesitamos nosotros elevar nuestras oraciones con entendimiento. Una de las tantas exhortaciones de Jesucristo a sus seguidores fue justamente en cuanto a la oración. Vamos a encontrar muchos pasajes, ¿verdad?, en los cuales Jesucristo hace referencia a la oración. Y allí sabiamente les enseñaba y decía, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos han interpretado mal el tema de la oración. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 5. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y podemos llegar a entender, ¿verdad? Bueno, qué gran bendición, una vez más decimos, es el hecho de poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Alguien días atrás me decía, bueno, sí, estoy aprendiendo, creo que yo no sé orar. Y yo le decía, bueno, orar es hablar con Dios. Es poner delante de Dios nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros agradecimientos. Orar es realmente reconocer lo que somos nosotros y lo que es Él. Y no engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y presentarnos, bueno, como ese súper cristiano. No. Todos somos necesitados de su ayuda, de su guía, de su dirección, cada día. Amén. Y cada día necesitamos que Él obre en nuestros corazones. Y en muchas oportunidades en ese obrar, bueno, quebranta nuestras vidas. ¿Sí? Y nos hace entender que cosas a las cuales a mí me gusta no son agradables delante de Él. Y cosas a las cuales yo llevo adelante no es lo que Él espera de mí como su hijo. Jesucristo dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Jesucristo decía a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Es un arma eficaz la oración, sin duda alguna, para librarnos de esos ataques del enemigo. Allí en Mateo 26, 41, también manifestó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, no es el hecho de orar en el momento de opresión, dificultad o necesidad, y luego cuando me acuerdo tengo tiempo, sino dice orar siempre y no desmayar.
Y podemos llegar a entender Jesucristo una y otra vez ponía en práctica la oración. ¿Sí? Bueno, no solo les dijo a sus discípulos, bueno, ustedes necesitan orar, ¿eh? Bueno, ustedes tienen que hacerlo. Y por esta razón tienen que orar y por... No. Él mismo fue un ejemplo. Y él mismo puso en práctica. Y en varias oportunidades encontramos que se nos dice que él se apartaba para orar. Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas 5, 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Marcos capítulo 14, 32. Marcos 14, 32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y podríamos seguir, ¿verdad? Pero vamos a acelerar un poquito el tiempo. Jesucristo, una y otra vez, puso en práctica la oración, porque él llegaba a entender que para él mismo era una necesidad. Era un momento, sin duda alguna, de mantener la comunión con su Padre. Era el momento de buscar la guía y la dirección para su vida y saber realmente cómo enfrentar las adversidades también que se presentó, sin duda alguna. Jesucristo oraba por sus seguidores. Allí en el Evangelio de Juan, antes de ascender al cielo, ¿verdad? Él hacía una oración por sus seguidores. Y allí decía, no ruego que los quites del mundo, líbralos del mal. Bueno, estos cristianos no tienen que vivir en una cajita, encerrados allí, porque son cristianos. No, van a vivir en este mundo. Y en este mundo tienen que ser luz. Y en este mundo tienen que resplandecer. Amén. Y allí decía, Padre, líbranos del mal. Guárdalos. No permitas que el enemigo se enseñoree de sus vidas. No. Ahora no podemos nosotros, ¿verdad?, tomar la actitud del perezoso. En cierta oportunidad estaban dos perezosos acostados debajo de un árbol. Y en ese momento pasó un avión. Entonces un perezoso miró y dice, ¡pah, che, mirá qué lindo avión ese! Nunca habíamos visto. Y el otro estaba de boca abajo y le dijo, bueno, menos mal que vos podés verlo, ¿no? Bueno, no tuvo ánimo ni para levantar la cabeza para poder mirar el avión a ver si realmente... Bueno, no podemos nosotros tomar la actitud del perezoso y pensar, bueno, sí, Dios dijo que me iba a proteger, Dios dijo que me iba a dar, Dios... Soy tu hijo. Bueno, la actitud del hijo rebelde en oportunidad en el hogar, ¿no? Bueno, tú eres mi padre, yo no pedí para venir al mundo, así que tú tienes que darme y tú tienes que hacer... Y... No. Dios está dispuesto a obrar. Pero cada uno de nosotros, como hijos, debemos realmente preocuparnos por vivir en una forma tal que sea agradable delante de Él. Amén. Nosotros como hijos cada día debemos ir al Padre en busca de su ayuda. Porque si nosotros nos proponemos vivir a nuestra manera, porque ya conocemos, ya entendimos la Biblia, ya tenemos 100 años de cristiano, entonces ya sé vivir. Voy a fracasar. Porque cada día necesito que Él me guíe. Cada día necesito que Él abra las puertas que necesitan ser abiertas y que cierren las que tengan que ser cerradas. Porque mis ojos me engañan. Mi mente en oportunidad me engaña. Yo quiero, me gusta y tengo interés, pero allí está el enemigo trabajando en contra también, ¿verdad? Entonces necesitamos venir a nuestro Padre Celestial. Él oraba. Él sabía que su pueblo había de tener necesidad. Dice, no ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Oraba por sus discípulos, ¿sí? Y allí le decía a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Yo he rogado.
que tu fe no falte. Lucas 22. Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Bueno, el Señor era consciente de todo el entorno, como lo es consciente de todo el entorno para cada uno de nosotros. Y en aquella oportunidad allí le decía a Pedro: bueno, mira, yo he rogado para que tu fe no falte. Pero Pedro era el súper espiritual, ¿no? Y no le prestó atención, lamentablemente, a su Señor. Orar no es simplemente acercarse al templo los días de oración, o hacerlo en nuestro hogar y decirle allí a nuestro Padre unas cuantas palabras bonitas, unas frases allí elaboradas, ¿verdad? Orar significa venir humildemente ante nuestro Dios, Amén. con un corazón quebrantado, reconociendo nuestra necesidad de que Él obre a nuestro favor. Amén. Tenemos que acercarnos de esa forma, llegando a entender que es una necesidad que nosotros tenemos, que Él obre, pues realmente Él todo lo puede. Amén. Y por eso con confianza nos ponemos a sus pies buscando su ayuda, su guía y su dirección. Y si usted no cree que Dios puede hacerlo, no ore. Esa es la realidad. Porque la oración no es por casualidad. Por si acaso Dios me escucha. Bueno, tal vez no. Santiago dice: ore con fe. Amén. ¿Sí? Ore con confianza. Bueno, si usted realmente llega a entender que usted no puede, pero Dios sí lo puede, busque su ayuda. Amén. Busque su guía, busque su dirección. Amén. Como iglesia necesitamos llegar a entender esa realidad. Tenemos que venir a Él en oración, en busca de su ayuda, guía y dirección cada día. La oración es la base fundamental para mantener en pie una iglesia. La iglesia puede tener una gran organización, puede tener el pastor más maravilloso, puede tener el predicador más elocuente y capacitado, la programación más amplia y variada. Pero si la iglesia no ora con entendimiento, si la iglesia no ora con entendimiento, no habrá frutos. Oh, sí. ¿Sí? Porque no es el hecho de que nosotros digamos: bueno, sí, yo siempre oro. Sí, puedo hacerlo. ¿Lo hago con sinceridad? ¿Lo hago con entendimiento? ¿Lo hago buscando la voluntad de Dios? ¿O le presento a Dios mi voluntad para que Él ponga el sello? ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo quiero. Hazlo. No le dé órdenes a Dios. No le dé órdenes a Dios. No le diga a Dios lo que Él tiene que hacer, porque Él ya lo sabe. Amén. Y Él realmente siempre va a hacer lo mejor a favor de su pueblo. Amén. Va a hacer lo mejor a favor de su iglesia. Y en oportunidad nosotros nos vamos a equivocar, pensando que estamos haciendo lo mejor, pensando que estamos realmente obrando bien. Es la base fundamental para la iglesia. Pero la iglesia debe orar con entendimiento. El apóstol Pablo era consciente de esa realidad en su ministerio. Y allí expresaba, escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y podríamos decir, bueno, el gran apóstol Pablo, ¿no? Que nosotros, sin duda alguna, podemos analizar nuestras vidas y pensamos, bueno, somos chiquititos al lado del apóstol Pablo. Un hombre con un ministerio fenomenal, con una vida totalmente entregada. Un hombre que realmente
bueno, no midió consecuencias, ¿verdad? Y siempre luchó a favor de las almas, para que las almas conocieran a Cristo, para que las almas realmente conocieran el Evangelio. Pero él llegaba a reconocer: necesito las oraciones de mis hermanos. Amén. Necesito las oraciones de la iglesia. ¿Para qué? Bueno, para que no solo la gente escuche un gran discurso. No, para que las almas escuchen la palabra de Dios y puedan llegar a entender: necesito venir al Salvador. Oh, Señor. Y allí el apóstol Pablo dice: bueno, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Cuando analizamos nosotros todo este entorno, hermanos, realmente deberíamos cambiar nuestra perspectiva como cristianos, ¿sí? Y llegar a entender: bueno, hay una gran responsabilidad de parte nuestra como iglesia delante de Dios. Dios es más que suficiente para obrar, sin duda alguna. Ahora, mi vida está acorde para que Dios obre. ¿Me encuentro yo en el lugar correcto? ¿O soy como ese funcionario que va, marca la tarjeta, se va a su hogar, descansa las 8 horas y luego viene y pasa la tarjeta nuevamente? Y a fin de mes recibe el sueldo. Oh, sí. No. Nuestra vida cristiana tiene que ser distinta. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de entrega, una vida de reconocimiento de nuestra necesidad de nuestro Dios. Y por eso venimos a Él en oración, buscando su ayuda, su guía, su dirección para poder persistir, para poder avanzar, sin duda alguna. Y para que el nombre de Dios sea glorificado entre nosotros Amén. y fuera. Un tercer secreto para que una iglesia avance, triunfe, es una iglesia que se mantiene despierta. Es una iglesia que se mantiene despierta. Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y podemos pensar, para mantenernos despiertos, nada mejor que estar ocupados en las cosas de valor eterno. Amén. Para mantenernos despiertos, nada mejor que estar ocupados en las cosas de valor eterno. Amén. Y como decíamos recién, ¿verdad? Bueno, de repente estamos tan preocupados porque, bueno, el órgano dejó de ser negro y pasó a ser azul. Pero el órgano va a seguir sonando igual. Tengamos cuidado, porque realmente lo que más debe preocuparnos es nuestra mente y nuestro corazón, cómo está delante de Dios. Amén. Es nuestra vida, cómo está delante de Dios. Oh, Señor. Y esa preocupación nos debe llevar a que realmente analicemos y pensemos: Él todo lo ve, Oh, Señor, amén. Él todo lo sabe. Oh, Señor. Y por más que yo engañe a aquel que está a mi lado, Él conoce lo que hay en mi corazón. Y dice la palabra que mis palabras no están en mis labios y ella lo sabe. Oh, Señor, amén. Entonces, cuán cuidadosos deberíamos ser, ¿verdad? Deberíamos llegar a entender, tenemos que luchar para mantenernos despiertos. Oh, Señor, amén. Y para mantenernos despiertos, una vez más decimos, nada mejor que estar ocupados en las cosas de valor eterno. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 35. Marcos 13, 35 dice: velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle
durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bueno, sin duda alguna estos versículos nos está haciendo reflexionar y pensar en cuanto a la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora deberíamos llegar a entender, en todo tiempo la iglesia debería mantenerse despierta. En todo tiempo la iglesia debería mantenerse despierta. La iglesia necesita estar despierta mientras peregrina aquí en esta tierra para poder ser vencedor. Ser una iglesia realmente que, como estamos mirando, bueno, avance, prospere. Pero en oportunidad del mismo sueño físico interfiere en el desempeño espiritual del cristiano. ¿Sí? El adormecer físico interfiere en el desempeño espiritual del cristiano. Jesucristo en determinado momento buscó la compañía allí de sus discípulos y allí se dispuso con ellos a orar. Luego el mismo Señor se acercó a sus discípulos y allí les hizo una pregunta, ¿no? ¿No has podido velar conmigo una hora? Cuando ese era el fin, ¿sí? Bueno, en oportunidad Jesucristo, podríamos decir, invitó a sus discípulos a pescar, ¿no? Cuando allí les dijo, bueno, ¿qué pasó? No pescaron nada. Bueno, pero ¿por qué no tiran las redes a este lado? Y allí Pedro le decía, bueno, sí, pero mira, toda la noche pero obedeciendo a tu palabra lo vamos a hacer. Bueno, en esta oportunidad Jesucristo no les dijo, vamos a pescar, o vamos a pasar al otro lado. No, en esta oportunidad la idea era, vamos a orar. Marcos 14, verso 32. Marcos 14, 32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y podemos nosotros llegar a entender, bueno, Jesucristo sintió esa necesidad del apoyo, podríamos decir, de sus seguidores, de aquellos hombres que estaban a su lado, y allí los invita para un tiempo de oración. Sin embargo, tiene que decirles, ¿no has podido velar conmigo una hora? Luego volvió a ir, orar, y viene nuevamente y los encuentra durmiendo. Y cuando vino la tercera oportunidad, allí le dijo, bueno, duerman. Si se han dispuesto a dormir, duerman. Pero podemos pensar, a causa de ese dormir, luego los discípulos no pudieron mantenerse firmes, ni cumplir con aquello a lo cual se habían comprometido delante de su Señor. No pudieron hacerlo. Capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 26. Marcos 14, 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo
que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Buenas intenciones no es suficiente. Buenas intenciones, buenas ideas, no es una vida espiritual y entregada a Cristo Jesús. Pedro allí le había dicho que estaba dispuesto a ir hasta la muerte con Jesús. Sin embargo, rápidamente lo negó. Cuando allí dijeron, pero este andaba con Jesús. No, no sé quién es. Yo no lo conozco. ¿Sí? Bueno, los demás discípulos también se habían comprometido allí a acompañar a Jesús, ¿verdad? En esa hora, sin duda alguna, de necesidad. Sin embargo, lo dejaron solo. Con buenos hábitos y buenas costumbres y buenas intenciones no es suficiente para que nosotros podamos realmente avanzar. Se necesita analizar nuestro compromiso con Dios cada día. Y si analizamos el cristianismo de hoy día, llegaremos a una conclusión. La iglesia de Jesucristo lamentablemente está adormecida. Y cuando hay una iglesia con mucho ruido, eso es solamente mucho ruido, no otra cosa. Pero la iglesia parece que está cómoda con aquello lo cual ya consiguió, con aquellos pasos a los cuales ya dio, y ya no hay más interés, y ya no hay mucho deseo, y ya, hay que andar atrás, parece, ¿verdad? Y tenemos una idea equivocada, ¿sí? De cómo se lleva el rebaño. Nosotros quizás, algunos se han criado en el campo, otros quizás han visto cómo se trabaja en el campo, ¿verdad? Y nosotros hoy, acá en nuestro país, tenemos una idea. ¿Dónde va el gaucho cuando lleva sus ovejas? Por lo menos allí en el norte, no sé si acá pasa lo mismo. Pero el gaucho va atrás, llevando todas las ovejas, ¿no? Para que no se vayan para allá, para que no se vayan para acá. Lee el Salmo 23 y lee allí el Evangelio de Lucas 10 y va a llegar a entender que el pastor adelante y las ovejas le siguen. Y hoy parece que el pastor tiene que estar remando, y el pastor tiene que estar con la picana eléctrica allí, ¿no? No puede ser así. La iglesia no tiene que caminar de esa manera. La iglesia tiene que caminar siguiendo al pastor. Amén. Y cuando hablamos del pastor, no solo hablamos de un pastor humano, hablamos del gran pastor. Amén. Tenemos que seguirle. Amén. No tenemos que esperar, ¿verdad? Ser pinchados, ser azotados, ser llamados la atención. ¿Por qué? Si ya conocemos lo que hoy Dios espera de cada uno de nosotros. Si ya Él ha marcado el camino por el cual debemos nosotros caminar. La iglesia está adormecida. Entretenida lamentablemente y en oportunidad enredada en pequeñeces y descuidando lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Un andar digno como un cuerpo de Cristo. Un andar digno como cuerpo de Cristo. Muchos miembros, un cuerpo. Amén. Muchas almas, un cuerpo. Un cuerpo que realmente podemos decir debería luchar por la unidad. Debería luchar, ¿verdad? Para mantenernos juntos sin duda alguna, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo anhelo. Amén. Un cuerpo que le permita allí a sus miembros disfrutar de una buena comunión con Dios y con los hermanos. Eso es el cuerpo de Cristo. Buena comunión con Dios y con cada uno de los miembros. Y para eso el apóstol Pablo pone un ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuál es el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo? Nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Y dice que nuestro cuerpo físico tiene, ¿qué? Muchos miembros. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí no me ha pasado todavía.
¿eh? Que mi mano derecha se ponga a pelear con la izquierda. Tengo menos fuerza con la izquierda, siempre. Pero nunca vi la mano derecha decirle, yo sí soy fuerte, vos sos débil. No servís para nada. Siempre, viste que siempre me usan a mí para... No. Cuando jugaba al fútbol, no, ahora ya hace rato que me tienen en el banco de suplente, así. Con la derecha ya pateo mal, con la izquierda no quieren saber lo que es, ¿no? Pero nunca vi mi pierna derecha ponerse a pelear con la izquierda. Bueno, no tenés fuerza. Mirá lo que haces. Bueno, el arco está allá y vos pateás para el otro lado. Y el apóstol Pablo dice que los miembros de nuestro cuerpo se ayudan mutuamente. Amén. ¿Para qué? Para que este cuerpo avance. ¿Sí? Bueno, mi pierna derecha da un paso hacia adelante y la izquierda no dice, no, yo quiero ir para atrás. No. Avanzamos. Bueno, la iglesia realmente necesita despertarse y disfrutar de una buena comunión con Dios y una buena comunión entre nosotros. Amén. Y un cuarto secreto. Opa, se me fue. Bueno, el pastor dijo que hasta medianoche. Así que Amén. después hablan con él. Amén. Un cuarto secreto para una iglesia que realmente avanza, triunfa, es una iglesia que depende de su Señor y Dios. Amén. Es una iglesia que depende de su Señor y Dios. Y Hechos 2, 47. Hechos 2, 47, allí dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, sin duda alguna allí estaban almas trabajando, almas orando, almas haciendo lo que estaba a su alcance. Pero el Señor era quien realmente obraba. El Señor era quien realmente añadía las almas. Bueno, a veces somos nosotros los que queremos cambiar las almas. En oportunidad parece que somos nosotros, ¿verdad? Que queremos que las almas, bueno, hagan esto y esto y esto como a mí me gusta. ¿Por qué? Debería preocuparme en forma personal cada uno de nosotros y analizar y pensar, yo realmente estoy actuando así, 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 como Dios lo ha dicho. No, Señor. ¿O quiero que Jacinto actúe así? Y que Manuelita actúe así. ¿Y yo? Bueno, una iglesia que avanza es una iglesia que realmente depende de nuestro Señor y Dios. Amén. El Señor dice que añadía allí las almas que habían de ser salvas. En oportunidad el mismo cristiano se equivoca y utiliza allí un término de mala forma. ¿Sí? Y allí dice, bueno, sí, la iglesia del pastor José, la iglesia del pastor Pablo, la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. No es del pastor José ni del pastor Pablo. Yo no tengo iglesia, creo que el pastor José tampoco tiene iglesia. ¿Eh? La iglesia es de Jesucristo. Pero Amén. nosotros mismos como cristianos en oportunidad, ¿verdad? Ah, no, la iglesia de Jacinto, qué bien, pai, ¿cómo? El apóstol Pablo, escribiendo allí a los Corintios, les dice, bueno, ¿qué es eso que oigo de vosotros? ¿Qué es lo que está pasando? 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Bueno, una gran pregunta hace el apóstol Pablo, ¿no?
¿Acaso está Cristo dividido? Bueno, y lamentablemente a veces son nuestras preferencias, ¿verdad? Bueno, me encanta cómo predica Jacinto, y siempre tiene que ser Jacinto. Bueno, me encanta cómo preferencias humanas. Debemos nosotros llegar a entender, nuestra dependencia debe ser de nuestro Señor Dios. Amén. El apóstol dice, bueno, unos dicen yo de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. ¿Está Cristo dividido? No, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Él fue quien pagó el gran precio, sin duda alguna, por la iglesia. Él fue el que pagó el gran precio por cada uno de nosotros. Y la palabra nos da a entender que Él es la cabeza de este cuerpo. Amén. La iglesia. Tanto el pastor José como yo y tantos otros pastores somos meros instrumentos en las manos de Dios. Amén. No somos los dueños de la iglesia. No, Señor. Todo lo ha hecho nuestro Dios Amén. por medio de su Hijo Jesucristo. Y como decíamos, Él es la cabeza de este cuerpo. La misma está compuesta por muchos miembros. Y el apóstol Pablo hace referencia escribiendo allí a los Efesios, dando a entender que cada uno fue colocado donde Él quiso. Tengamos cuidado. Cada miembro está en lo físico, en nuestro cuerpo, de la forma en la cual Dios así lo determinó. No, Señor. Y en la iglesia, mis queridos hermanos, cada miembro ocupa el lugar que Dios lo ha determinado. Oh, Señor, amén. Esto no es el hecho de que, bueno, a mí me agrada, yo quiero, me gusta. Es lo que Dios ha planificado para su pueblo, para su iglesia. Y tenemos que llegar a entender cada miembro donde Él quiso, llevando adelante la tarea que Él determina. Tengamos cuidado. La palabra de Dios nos dice que somos colaboradores y no competidores. No, Señor. ¿Sí? Somos Amén. colaboradores y no competidores. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificada. Amén. Amén. Vosotros sois colaboradores. Bueno, es una gran responsabilidad, sin duda alguna, ¿verdad? Y yo espero que ustedes lleguen a entender esta realidad. El hecho de llegar a ser un colaborador en la obra de Dios. ¿Sí? No un competidor. Como miembros de este cuerpo debemos procurar la unidad y debemos procurar ayudarnos mutuamente. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. No competir, sino colaborar y ayudarnos. 1 Corintios 1:10, que leíamos recién, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Y allí el apóstol Pablo nos dice, bueno, mira, soy yo el apóstol Pablo, tengan cuidado quién es que habla. No, allí el apóstol Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que realmente tengan esa actitud, bueno, que sea una actitud agradable delante de Dios. Amén. Como cuerpo, sin duda alguna, de Jesucristo. Este cuerpo, que es la iglesia, debe aprender a depender totalmente de su Señor y Dios. Amén. ¿Quieres una iglesia próspera? ¿Quieres tú una iglesia bendecida? ¿Quieres tú una iglesia triunfante? ¿Quieres tú una iglesia que avance? ¿Sabes qué? Depende de cómo tú emprendas tu vida cristiana aquí en esta tierra. Oh, Señor. Porque
en lo que depende de nuestro Dios, Él ya lo hizo todo. Oh, Señor. Amén. ¿Sí? En lo que depende de nuestro Dios a favor de su iglesia, Él ya lo hizo todo. Oh, Señor. Él realmente ya manifestó su amor y su gran amor a favor de cada uno de nosotros, sin duda alguna, siendo pecadores. Envió a su Hijo a entregar su vida a favor del pecador. Oh, Señor. Y Jesucristo, su Hijo, en forma sumisa y obediente, cumplió su ministerio. Entregó su vida en la cruz para librarte de condenación y perdición eterna. ¿Y sabes qué? Y otorgarte vida. No. Y vida en abundancia. Por lo tanto, no culpes a nadie cuando piensas que la iglesia no avanza. Cuando piensas que la iglesia no prospera, no mires a tu derecha o a tu izquierda. Y no pienses, bueno, sí, pero ¿por qué nos dejó pasar el Jordán, no? Sí, no. Analiza tu vida. Limítate a examinar tu corazón. Limítate a examinar tu vida. Sé sincero, temeroso delante de Dios. No, Señor. Y una vez más, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más. Porque quizás tú dices, bueno, sí, pero yo ya la entregué. Pero quizás necesitas venir una vez más y decirle, Señor, perdón, porque mi entrega no fue total. Fue como la entrega de Ananías. Una parte. Y la otra parte me la quedé para mí. Oh, Señor. ¿Sí? Y la otra parte quiero vivir a mi manera. Oh, Señor. No, entrégale tu vida a Cristo Jesús una vez más. Examina tu vida. Sé sincero, temeroso delante de Dios. Recordando que la palabra nos desafía a que estemos todos unidos Oh, Señor. Amén. como cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Oh, Señor. La palabra de Dios nos desafía, sin duda alguna, a esta unidad. Y dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh, Señor. Amén. Quiera Dios obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Como iglesia, como pueblo de Dios. Y que estos secretos que han dejado de ser secretos porque hemos compartido con todos ustedes, cada uno pueda analizar el hecho de, si queremos una iglesia próspera, hay necesidades a las cuales tenemos que llevar adelante. Por lo tanto, ten presente, nuestro Señor y Dios quiere una iglesia valiente y sincera, que confiese sus pecados. Quiere una iglesia que se humilla y ora con entendimiento. Quiere una iglesia despierta, ocupada en las cosas de valor eterno. Y quiere una iglesia que dependa totalmente del Todopoderoso. Oh, Señor. Amén. Dios quiere obrar. Dios puede obrar. Amén. Ahora, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Están en la posición correcta para que Dios obre? Bueno, vieron que en oportunidad una persona tiene una X enfermedad y está allí el tratamiento, pero el cuerpo de esa persona no está para recibir ese tratamiento. Y allí el médico le dice, bueno, mire, no va a soportar. ¿Sí? La solución sería esto, pero no va a soportar. Bueno, en oportunidad, lamentablemente, la bendición está ahí a la puerta. Pero nuestras vidas no están en condiciones de recibir esa bendición. Porque no estamos realmente en una buena comunión con nuestro Padre Celestial. Oh, Señor. Nuestras vidas realmente no están siendo vidas dignas delante de nuestro Dios. ¿Cómo está tu vida? La palabra de Dios nos dice que aquel que con Él nos junta,
desparrama. Deberíamos encontrarnos en ese casillero, ¿verdad? De juntar, de unir, de realmente poder preocuparnos y ocuparnos para el avance del crecimiento del pueblo de Dios. La Iglesia de Jesucristo necesita hombres y mujeres esforzados, valientes y obedientes, que tengan su mirada puesta en la meta. Las bendiciones están para que nosotros las disfrutemos. Preparemos nuestras vidas, preparemos nuestros corazones y regocijémonos delante de nuestro Dios. Amén. Que Él realmente obre en nuestros corazones, ¿verdad? Y podamos nosotros estar atentos a la voz de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, porque ella es vida, ella es verdad y ella es la que trata con cada uno de nosotros. Y obra, Señor, en nuestros corazones. Y acércanos a ti. Y danos, oh Dios, ese anhelo, ese deseo por las cosas de valor eterno. Y ayúdanos, oh Dios, a ser sinceros delante de tu presencia. Ayúdanos a ser valientes, oh Dios, para que realmente, podamos confesar todas nuestras faltas. Podamos realmente venir en busca de esa limpieza que solamente la encontraremos en la sangre de Jesucristo. Amén. Ayúdanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres de oración. Y oremos con entendimiento, buscando, oh Dios, hacer tu voluntad cada día. Amén. Ayúdanos, oh Dios, a que realmente podamos llegar a entender, necesitamos depender de ti. Necesitamos que tú obres, necesitamos mantenernos despiertos y enredados en las cosas de valor eterno, en aquello lo cual realmente a ti te agrada y será de provecho para cada uno de nosotros. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Y gracias, oh Dios, por cada hogar, familia aquí representada, y aún oramos por aquellos que no están. Tú eres conocedor de sus vidas, de sus cargas, de sus pruebas, de sus aflicciones, de sus enfermedades. Extiende tu mano de poder y obra a favor de cada uno, conforme tú lo desees. Oramos agradecidos, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. El Señor bendiga. Amén. Gracias, pastor. Gracias a Dios por la palabra que hemos oído. Dios la bendiga, la aplique a nuestros corazones. Y queridos amigos y hermanos, el próximo domingo a las 16 horas nuevamente nos vamos a reunir y también a través de las redes vamos a estar transmitiendo para que todos escuchen la palabra de Dios. El viernes 16 horas aquí en el templo y en vuestras casas vamos a estar orando porque, como escuchamos esta noche, necesitamos como pueblo de Dios orar y clamar a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, una buena semana. Amén.